For this lesson, we're going to do it in English. I hope that's okay. ¿Ah? Uno no debe hablar en lengua sin intérprete, ¿no? Ok, vamos a terminar el pacto abrámico en esta lección. Y hemos visto cómo Dios, la iniciación del pacto, la confirmación del pacto y la ampliación del pacto y la realización del pacto. Me encantan los bosquejos y cómo hacerlos. Ahora, quiero que veamos que el resto del Antiguo Testamento se desarrolla dentro del pacto abrámico. El pacto abrámico es el fundamento de todo lo demás en el Antiguo Testamento. Y al decir Antiguo Testamento me refiero a la historia, a todo el tiempo después. La historia se va desarrollando lo que Dios ha iniciado con Abraham. Y si nosotros prestamos atención a la narrativa de Génesis y Éxodo y Josué y también de la vida de David y otras cosas, si prestamos atención a la narrativa de toda la historia de Israel, el pacto abrámico está presente en todos. Y nosotros ya vimos que aún al llegar a María y Zacarías, ellos todavía, ¿cómo están pensando? Nosotros somos el pueblo del pacto abrámico, somos los herederos del pacto abrámico. Entonces el desarrollo de la historia en cuanto a la historia de la redención y la narrativa de las Escrituras, toma lugar en el contexto del reino de Israel bajo el pacto abrámico y los siguientes pactos. Y esto constituye la identidad fundamental de los israelitas. ¿Quiénes somos? Los hijos de Abraham. ¿Quiénes somos? Los descendientes de Abraham. Es su identidad. Somos la circuncisión. Somos los circuncidados. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el pacto abrámico es el fundamento del antiguo pacto. Y lo digo así también porque voy a hacer el argumento que el pacto abrámico, mosaico y davídico, los tres forman el antiguo pacto. Porque el alcance del pacto abrámico es igual al alcance del pacto mosaico e igual al alcance del pacto davídico. Habiendo dicho esto, quiero leer varios versículos para probarlo. Es una cosa decir algo y otra cosa probarlo, ¿verdad? En el internet, con todos los argumentos, muchas personas dicen muchas cosas, pero prueban pocas cosas en general. Y debemos no solamente decir, sino también probar o demostrar lo que estamos diciendo. El pacto abrámico es el fundamento del antiguo pacto. Por ejemplo, en el desarrollo de la historia, vemos que Dios repitió las mismas promesas a Isaac y a Jacob y a otros. Por ejemplo, Isaac le dijo a Jacob en Génesis 28:4, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? Es que heredes la tierra. Isaac dice a Jacob, que Dios te dé, que Dios te multiplique a ti. Dios no había multiplicado a Isaac, pero Jacob sí, la multiplicación empezó con él. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición? Es de Abraham. Todo lo que empezó con Abraham es lo que se transmite a Isaac y lo que se transmite a Jacob. Dios le dijo a Jacob en Génesis 35, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Todo empieza con Abraham.
El pacto abrámico se transmite a Isaac y luego a Jacob y luego a todos sus descendientes. Entonces, el desarrollo de Abraham a Isaac, a Jacob y generaciones después con Moisés en Éxodo. En Éxodo capítulo 6, de versículo 2 hasta el 4, Dios dice: yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Dios está diciendo a Moisés: lo que yo les prometí a ellos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo voy a cumplir por medio de ti, Moisés. Yo voy a usarte para llevar mi pueblo a su herencia pactual. Moisés apela al pacto abrámico para decir a Dios: Dios, no nos destruyas, porque si nos destruyes, habrás sido infiel a tu pacto con Abraham. Dice en Éxodo 32:13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Si Dios destruyera a los israelitas, de un lado no serían multiplicados, de otro lado no heredarían su herencia pactual, Canaán. Y Moisés él repite las promesas del pacto abrámico. Él sabe: yo también, todos nosotros estamos en este pacto con Dios y podemos apelar a Dios a ser fiel a su pacto con nosotros. Es un fundamento en el desarrollo de la historia. Los israelitas saben, Isaac sabe, Jacob sabe, Moisés sabe, los israelitas saben: somos del pacto abrámico. Esto forma su identidad. Cuando después de la generación infiel en el desierto, ellos murieron, ahora llegamos a Deuteronomio. Para mí ha sido un trabajo bien difícil pronunciar Deuteronomio, lo he practicado mucho, Deuteronomio, aunque la palabra que nunca puedo pronunciar es independientemente. Es difícil para mí. Pero en Deuteronomio 1:8, Moisés dice a la nueva generación, los hijos, versículo 8 de capítulo 1: mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. Aún en la entrada a Canaán, Moisés está diciendo: esto es el cumplimiento. Dios nos ha pactado, Dios ha jurado. Y les está animando: no tengan miedo, Dios lo juró. Vámonos, dice Moisés. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios juró, Dios pactó, Dios prometió. Todos estos versículos, ¿a qué se refieren? Al pacto abrámico, el fundamento que se repite generación tras generación tras generación. Dios pactó con nosotros que heredaríamos la tierra de Canaán. Esto establece nuestra identidad, esto controla el desarrollo de la historia. Esto es todo para nosotros. Vayan conmigo a Salmo 105. Salmo 105. Esto sigue siendo la identidad de los israelitas y controla su historia. Salmo 105.
desde versículos 6 hasta el 11. El salmista dice, oh simiente de Abraham, ¿quiénes son? Simiente de Abraham, oh simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Generaciones después, los israelitas están diciendo las mismas cosas. Somos los hijos del pacto con Abraham. Y Canaán es nuestra heredad, nuestra porción, nuestra herencia. Ahora Jeremías 11, 2 al 5. Y vamos a regresar a estos versículos cuando hablamos del pacto mosaico, pero versículo 5 sobre todo es lo que quiero notar por ahora. Pero empecemos la lectura en versículo 2. Oíd las palabras de este pacto y decidlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les diréis, así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca a las palabras de este pacto, que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, escuchad mi voz, y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esto se refiere al pacto mosaico. Pero luego, versículo 5, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres, de darles una tierra que mana leche y una tierra que mana leche y miel, como lo es hoy. El juramento a los padres es el fundamento. El juramento a los padres, ¿cuál es? El pacto abrámico. Aún en el tiempo de Jeremías. Y hermanos, estoy citando todos estos versículos, ¿por qué? Porque quiero que formemos nuestra idea del pacto abrámico con todos esos datos bíblicos, con las escrituras diciéndonos, el pacto abrámico, ¿qué es? Es el juramento de dar la tierra de Canaán a la descendencia multiplicada de Abraham, de los cuales vendrá un descendiente en particular quien bendecirá a las naciones. Esto es el pacto abrámico, y esto afecta el desarrollo de la historia, la identidad de los israelitas en todas sus generaciones hasta que llegó Jesucristo. Ahora quiero mostrarles que el pacto abrámico anticipa, nos prepara para el pacto mosaico. El pacto abrámico nos prepara para el pacto davídico. El pacto abrámico hace eco del pacto de obras y también anticipa el pacto de gracia. El pacto abrámico es muy importante. Ahora bien, ¿cómo hace todo eso? Y vamos a ver esto mientras estudiamos estos pactos. Pero el pacto abrámico anticipa el pacto mosaico en el sentido que en Génesis 17 Dios dijo, en cuanto a ti y a tus descendientes guardarán mi pacto. Y si no, si violan el pacto, ¿qué pasa? Son cortados del pacto. Esto me suena familiar, esto me suena parecido a algo. ¿Qué es esto? ¿Qué será? La circuncisión es una obligación a obediencia completa con consecuencia de desheredad, ¿cómo se dice? Disinheritance, desheredarse. ¿Qué será? Es el pacto mosaico. El pacto mosaico funciona en la misma manera. Dios hará ciertas cosas, pero ellos tienen que ser fieles o serán expulsados, serán excluidos. Y el pacto mosaico, vamos a ver, ya les he dicho por lo menos 2 veces
que el alcance del pacto mosaico es igual al pacto abrámico. Entonces, piensen en las partes del pacto, las promesas del pacto, los preceptos o leyes del pacto y las sanciones del pacto. En Génesis 17, las partes son Dios y Abraham y sus descendientes en él. Las promesas, la tierra de Canaán, descendencia multiplicada, reyes, y también el descendiente quien bendice a las naciones. Preceptos, por lo menos la circuncisión, que también les obliga a los israelitas a ser fieles al pacto en general. Ustedes son mi pueblo, los circuncidados tienen que guardar mi ley, que empieza con la circuncisión. Sanciones, si no guardas el pacto, si violas el pacto, serás echado, cortado, expulsado, excluido, etc. El pacto mosaico, ¿con quién es pacto Dios? Con los hijos de Abraham. ¿Acerca de qué? La vida en la tierra de Canaán. ¿Cuáles son sus preceptos? Más leyes ceremoniales para los circuncidados. ¿Cuáles son las sanciones? Si violas el pacto, eres expulsado del pacto. Entonces quiero que veamos que lo que vemos en el pacto mosaico empieza aquí. Empieza aquí. Nuestros hermanos presbiterianos, algunos de ellos quieren hacer una división muy grande entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Ellos dicen, no, el pacto abrámico es el pacto de gracia y el pacto mosaico es un pacto de obras para Israel y cosas así. Pero el pacto abrámico tiene preceptos y sanciones que funcionan igualmente como el pacto mosaico. Y quiero mostrar que esto empieza ahora con Abraham. El pacto abrámico anticipa el pacto mosaico. El pacto abrámico anticipa el pacto davídico solamente en el sentido que promete reyes. Y vendrán reyes, David recibirá su propio pacto, pero este pacto, David y sus hijos, ¿sobre quiénes están gobernando? Los hijos de Abraham. ¿En dónde? En la tierra de Canaán, no más. Y el hijo de David, o David y sus hijos, ¿qué tienen que hacer? Guardar la ley de Dios. ¿Cuáles son las amenazas o las sanciones en el pacto davídico? Si no guardan el pacto de Dios, si no guardan la ley, serán expulsados. Entonces lo que vemos en el pacto davídico, que se establece junto con el pacto mosaico, empieza en el pacto abrámico. El pacto abrámico hace eco del pacto de obras. ¿En qué sentido? Ya lo hemos dicho, que el pacto de obras te dice, eres un sacerdote en un santuario, Adán. Y yo he dado mi palabra, he proclamado mi palabra, de este árbol no comerás. Adán, sé mi sacerdote, sírveme en pureza, protege la pureza de mi palabra en este lugar santo. Y si no, en el día que traspases esto, en el día que violas mi palabra y mi pacto, serás expulsado de este santuario, expulsado de mi presencia, expulsado de mis bendiciones. Serás cortado del lugar santo. Israel es un nuevo hijo de Dios, con un nuevo santuario. Ellos son consagrados para servicio a Dios y tienen que mantenerse puros en su servicio o serán expulsados. Entonces el pacto abrámico, junto con el pacto mosaico, sobre todo, hacen eco del pacto de obras. Pero también el pacto abrámico anticipa el nuevo pacto o el pacto de gracia. En por lo menos dos maneras. De un lado, promete el nacimiento del Mesías. Promete el nacimiento del descendiente quien bendecirá a las naciones. Entonces el pacto abrámico promete el nuevo pacto. El pacto abrámico promete, habrá otro quien trae bendición a las naciones. Y la bendición que traerá será el nuevo pacto, la salvación en él. El pacto abrámico entonces promete el nuevo pacto,
pero lo anticipa en la manera en que Dios gratuitamente bendice a Abraham y garantiza sus promesas a Abraham. Abraham, yo haré de ti descendencia, yo haré de ti naciones, yo haré de ti una nación grande, y yo les daré una tierra maravillosa y bendecida con todo lo que necesites. Así Dios en Jesucristo nos hace el nuevo Israel y nos da una herencia celestial con todo. Y nosotros entramos en nuestra herencia, pero sin ser cortados por nuestra desobediencia, porque Jesucristo es fiel en nuestro lugar. Entonces lo que vemos en el pacto abrámico es un tipo, es una sombra del nuevo pacto y nuestra herencia celestial. Y el autor de los Hebreos, quien se llama Pablo, este autor, él nos dice que Abraham entendió esto, no completamente, pero suficientemente. Él sabía, hay una tierra mayor que esto. Hay algo más grande. Dios me ha prometido una tierra en la tierra, pero él sabía, hay más. Hay algo más grande. Y el algo más grande que era el nuevo pacto en Jesucristo y la herencia celestial que nosotros recibimos por medio de él. Dijimos en la primera clase que los tipos terminan en sus antitipos, que los antitipos son mayores que los tipos y distintos de los tipos. Aquí vemos en las promesas abrámicas cosas terrenales, Canaán y la vida en Canaán, pero son sombras, son tipos de una vida mejor, una herencia mejor, la herencia celestial. Y la herencia celestial no les vino por medio del pacto abrámico o el pacto de la circuncisión. La herencia celestial, ¿cómo se obtiene? Por medio del descendiente quien bendice a las naciones. El pacto abrámico fue diseñado para hacer que la historia avanzara hacia el Cristo y su pacto y su reino. El pacto de la circuncisión o el pacto abrámico es un pacto de custodia que constituye a los descendientes de Abraham la matriz del Mesías. Nosotros, los circuncidados, somos la matriz del Mesías. De nosotros, literalmente, vendrá el descendiente quien bendice a las naciones. Y cuando Abraham miró más allá de las bendiciones terrenales, a las bendiciones celestiales y creyó en ellas, entonces él se convirtió en el hijo de su hijo, en el hijo de su hijo Jesucristo. Y todo Israel fue llamado a hacer lo mismo y ser como su padre Abraham, no por la carne, sino como su padre y para hacer las obras de su padre. Las obras de su padre Abraham era creer en las promesas de Dios. Y los verdaderos hijos de Abraham son los no que tienen la marca en su carne, sino los que hacen las obras y practican las obras de Abraham, que son creer en las promesas de Dios. El pacto abrámico entonces no establece que Israel tiene su propio destino distinto de la iglesia. El pacto abrámico desde el principio, desde su fundamento, su destino es terminar en Jesucristo, quien trae una bendición a las naciones, que es el nuevo pacto y el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino escatológico, la herencia celestial. Israel no tiene otro destino, como dice Pablo, que Cristo es el telos de la ley. El pacto abrámico está embarazado con Jesucristo y su pacto y su reino, y ellos van a dar a luz al Cristo para las naciones. Y repito otra vez entonces que los judíos en el tiempo de los discípulos, los apóstoles y el primer siglo de la iglesia, cuando ellos dijeron que no, la bendición para las naciones es la circuncisión, la bendición para las naciones es las leyes ceremoniales, los apóstoles dijeron, no entiendes el propósito de nuestra nación, no entiendes el propósito de nuestros pactos, no entiendes el propósito de nuestro reino. Y las Escrituras lo prueban. Pablo entró en las sinagogas y dijo, mira, vayamos a Génesis 12. Él cita Génesis 12. Mira, vayamos a Génesis 15.
para demostrar que desde el principio nosotros éramos el pueblo quien da a luz al Mesías para el bien de las naciones. Y este beneficio no es la circuncisión, es la justificación por la fe que se menciona en las Escrituras antes de la circuncisión. Y la circuncisión marca al pueblo quien bendice a las naciones, no marca al pueblo que excluye a las naciones. Vayan conmigo, por favor, en las Escrituras a Hechos 3. Hechos capítulo 3. Quiero que veamos cómo los apóstoles, la manera en que los apóstoles hablaron a los judíos. La manera en que evangelizaron a los judíos. Hechos 3, en versículos 25 y 26, Pedro hablando a un grupo de personas judíos, un grupo judío, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro dice, uno de los derechos de los judíos, por virtud del pacto abrámico, es recibir al Cristo por primera vez. Si el Cristo nace de su nación, entonces ellos son los primeros para oír su mensaje y recibir la oferta de su bendición. Y Pedro cita a Génesis 12 y el pacto de Dios con Abraham. ¿Quiénes son los judíos? Son los hijos del pacto que Dios hizo con Abraham. Y su privilegio, uno de sus privilegios, era recibir el Evangelio primero, porque Jesucristo era su hermano en la carne. Hechos, capítulo 7. Esteban dice en Hechos 7, 2 al 3, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Saltamos a versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, etc. ¿Cómo describen los apóstoles el pacto abrámico? Es un pacto para los hijos naturales de Abraham que produce el Mesías. Pablo, en 2 de Corintios 11, 22, dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Quiénes son los judíos? Son los descendientes de Abraham. El escritor de Hebreos dijo en Hebreos 7, 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vez tras vez, los hijos de Abraham, según la carne, han recibido ciertas promesas y tienen ciertos privilegios por medio del juramento o el pacto de Dios con Abraham. Pero el punto que estoy haciendo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de este pacto abrámico como algo terrenal. Los copactantes son terrenales, nacen naturalmente. Las promesas son terrenales, la tierra de Canaán, descendencia multiplicada.
Y el privilegio aún del Evangelio es terrenal en el sentido que el Cristo vendrá a ellos primero, hablará con ellos primero, les ofrecerá el Evangelio primero. Pero todas estas cosas, estas promesas, no cambian sus corazones. Porque Juan el Bautista vino al pueblo de Israel y les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No importa si Abraham es tu padre según la carne. Este privilegio pactual no te salva, dice Abraham. Si Abraham es tu padre según la carne, no importa. Claro que hay privilegios, pero no privilegios salvadores. ¿Qué importa? Hay que hacer las obras de Abraham, hay que creer como él y tener fe como él. Y esos hijos de Abraham son los del nuevo pacto en Jesucristo. Entonces el pacto abrahámico es un pacto terrenal que está embarazado con el nuevo pacto, con el Cristo, y controla el desarrollo de la historia, la identidad de los judíos, y nos prepara para todos los demás pactos. Pero el pacto abrahámico en sí mismo no es un pacto que en sí mismo otorga la salvación a la gente. La salvación se obtiene en el descendiente de Abraham y la bendición que él trae a las naciones, que es el nuevo pacto. Y era posible obtener esas bendiciones aún en aquel tiempo, porque algunos como Abraham tenían fe y entendían que había algo más allá de las promesas terrenales. Pero las promesas terrenales son del pacto abrahámico y las promesas espirituales o celestiales de donde son del nuevo pacto de gracia, que todavía no había sido establecido en la historia. Pero el sacrificio de Cristo alcanza aún a los que lo preceden en el tiempo. Vamos a iniciar el pacto mosaico porque tenemos que ir. No vamos a terminar mañana si nosotros no seguimos. Y no puedo quedar otro día, ni ustedes pueden. El pacto mosaico. El pacto mosaico. ¿Cuál es el contexto del pacto mosaico? Si nosotros prestamos atención a la narrativa de Éxodo, el fin de Génesis, pero también Éxodo, debemos acordarnos de que Dios en Génesis 15 había dicho: Abraham, tus descendientes van a pasar un tiempo de esclavitud. Van a ser esclavos y extranjeros por unas generaciones antes de entrar en la tierra prometida. Antes de recibir las promesas abrahámicas, ustedes van a pasar por un tiempo de esclavitud y opresión y aflicción. Y este periodo duró varias generaciones. ¿Cuántos de ustedes conocían o conocen a 4 abuelos, los 4 abuelos que tienen? Yo solamente 3. El padre de mi padre falleció antes de mi nacimiento. Entonces, aún 2 generaciones antes de mí, yo tenía acceso a 3 de ellos. ¿A cuántos de mis bisabuelos conocía? 1. Entonces, en pocas generaciones uno pierde contacto con las generaciones pasadas, ¿verdad? Es triste, es triste y debe motivarnos a pasar tiempo con la familia, pero esto no es el punto. El punto es que al llegar en Egipto y después de unas generaciones, los israelitas que están en Egipto, ellos casi no saben nada de Dios, del Dios verdadero y de sus promesas. Porque cuando Dios vino a Moisés, Moisés dice: pero ¿cuál nombre daré a los israelitas? Ellos no saben quién es su Dios. Ellos no saben
Había una pérdida de información en la transmisión de las generaciones. Pero en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Éxodo 2, 23 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué bueno que los israelitas se olvidan del pacto, pero Dios no se olvida. Dios es fiel. Y entonces, el contexto del pacto mosaico, ¿cuál es? Dios va a cumplir sus promesas en el pacto abrámico. En Éxodo 12, desde 40 al 41, lo reafirma. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué menciona esto? Para decir, Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está siendo fiel a su pacto. ¿Cuál pacto? El pacto abrámico. El cumplimiento del pacto abrámico, entonces, es el contexto del pacto mosaico. En Éxodo, capítulo 6, versículos 1 al 5, Dios repite esto. En versículo 4, vamos a saltar unas cosas para guardar el tiempo. Dios dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Dios dice, yo voy a cumplir mis promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios resume la historia de su pueblo, desde Abraham hasta aquí, y dice, voy a ser fiel a mi pacto y liberar a mi pueblo. Porque Dios también había prometido en Génesis 15, no solamente la esclavitud de ellos, sino también la liberación de ellos. Y Dios, con fuerza y majestad, redimió a su pueblo Israel. Y el Éxodo era un evento tremendo en la mente de los israelitas. Ellos recordaron en todas sus generaciones la manera gloriosa en que el Señor nos salvó y nos redimió de Egipto. El Antiguo Testamento está lleno de referencias y alusiones al Éxodo. Ellos casi no podían creer las plagas o los plagas. También ellos cruzaron el mar con el viento, el relámpago y la oscuridad, y ellos en tierra seca, pero los aguas a los dos lados, como dijimos ayer, como el diluvio, es salvación para ellos, aunque tienen mucho miedo, y con razón. Tienen mucho miedo, pero es salvación para ellos y destrucción y juicio contra los egipcios. ¿Qué impacto tendría esto en tu vida si eres testigo, si experimentaras estas cosas? Pues, wow. Amazing. ¿Cuál es el contexto del pacto mosaico? Es el pacto abrámico. El pacto abrámico es el contexto del pacto mosaico. Dios va a cumplir sus promesas que hizo y juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué tipo de pacto es? ¿Qué tipo de pacto? ¿O qué clase? ¿Qué tipo de pacto es el pacto mosaico?
pues debemos estudiar los detalles. Pues no, estamos bien, estamos bien. Vamos a ver que el pacto mosaico es un desarrollo del pacto abrámico. El pacto mosaico desarrolla lo que Dios ya había establecido en el pacto abrámico. El mismo tipo de arreglo que Dios había establecido en Génesis 17, Dios va a ampliar esto en el pacto mosaico. Dios va a declarar las bendiciones que derramará sobre Israel, pero en cuanto a ti, Dios va a declarar las leyes que los israelitas tienen que guardar en el pacto. Consideren entonces conmigo las leyes del pacto. Y hay muchas. Las leyes del pacto. Vayan conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19. El pacto mosaico, podemos decirlo así, gira primariamente, pero no exclusivamente, alrededor de las leyes que Dios dio a Israel a través de Moisés. Las leyes del pacto mosaico son el fundamento del pacto. Y en Éxodo 19, Israel ha llegado al Sinaí, el éxodo ya tomó lugar, ya han salido de Egipto, han venido al monte de Sinaí, y Dios comenzó a dar la ley a Israel por medio de Moisés. Dice en Éxodo 19, versículo 5. Dios dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, están jurando, comprometiéndose, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Noten, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Dios propone una ley. Como responden los copactantes, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Están prometiendo obediencia a las leyes que Dios ha propuesto. Este pacto se basa en las leyes de Dios y la obediencia de los israelitas a las mismas leyes. Están jurando, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Este es un arreglo idéntico al de Génesis 17, donde Dios hace un recuento de su amabilidad. Los primeros versículos de Génesis 17 son, yo soy el Dios quien te dio la tierra de Canaán, que te sacó de la nada y te dio toda esta herencia. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Así también Dios dice en Éxodo 19, yo soy el Dios quien los liberó de la esclavitud en Egipto. Yo soy el Dios quien los redimió de todo su sufrimiento. Ahora, en cuanto a ustedes, guardarán mi pacto. Obedecerán mis leyes. Entonces, la obra redentora de Dios sí precede a la obediencia que demanda de su pueblo. Pero esto no cambia la verdad que la obediencia del pueblo determina si disfruten de las bendiciones o no. Tienen que ser fieles para permanecer en las bendiciones del pacto, porque así Dios lo ha dicho. Si escuchan mi voz, si guardan mi pacto,
entonces serán mi especial tesoro. ¿Cuál es el revés? ¿Cuál es lo contrario? Y si no escuchan mi voz, y si no guardan mi pacto, no pueden ser mi pueblo especial. Después que se le entregó la ley, la cual el pueblo ya había jurado guardar, Moisés bajó de la montaña para entregar la ley al pueblo. Y este responde nuevamente allí en Éxodo 24. En Éxodo 24, versículo 3, y pronto concluimos. En versículo 3, Éxodo 24, y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor. Recibe la ley y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. 2 veces, versículo 3 y versículo 7, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Junto con Éxodo 19, esos 3 juramentos de parte del pueblo que serán leales, que obedecerán a los mandamientos de Dios. Y dice que Moisés les leyó el libro del pacto. Esas son las leyes de Dios. Nosotros haremos todo. Y luego los rocía con sangre, los consagra. Ustedes son el pueblo purificado de Dios, que de un lado es una purificación, pero de otro lado una amenaza, una advertencia. Ustedes, siendo el pueblo puro de Dios, siendo rocidos con la sangre del pacto, ahora sean santos. Ahora vivan en la santidad de las leyes que yo les estoy dando. Y están jurando, lo haremos. Lo haremos. Y finalmente en Éxodo 34. Éxodo 34, 27 al 28. La segunda entrega de la ley. Entonces el Señor dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días, etc. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué tipo de pacto es? Si nosotros analizamos las leyes, ¿cuántas veces vemos que Dios propone o impone leyes a su pueblo? El pueblo responde por jurar obediencia, por jurar lealtad a Dios. Y Dios dice, así son mi pueblo, según esta base, según este fundamento, las leyes constituyen el libro del pacto. Y acabamos de leer, conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo. ¿Cuáles palabras? La ley. Dios hizo un pacto con Israel por medio de la ley. Los 10 mandamientos, pero también las leyes ceremoniales. Y aquí vamos a parar y cuando regresamos después del almuerzo hablaremos de las promesas del pacto. Las leyes establecen o constituyen el fundamento del pacto.
conforme a estas palabras, la ley de Dios, Dios hizo un pacto con los israelitas por medio de Moisés. Muy bien.